Mashiyukuna imanas takapangichi ña pauka raymi kuna tukuriparka astawangari ña astawan sumak raymi kunapas ña rikurispa kapannachu imashinami astawangari inti raymi manda ña rimagrinchi ña tukurin ña chukallaririn ñakti. Un gusto amigos, amigas estar con ustedes. Esto es La Tulpa a través del Facebook y su programa La Tulpa, ¿no? Aquí en APAC TV. Hoy estaremos hablando con el Pushak de lo que serán las festividades del Inti Raymi en República Dominicana 2024. Miren, nomás estamos terminando febrero, se terminó el Paucar y ya estamos conversando sobre el Inti Raymi. Así que de paso también les comento, a ver si cámaras me ayuda también. Estaremos sorteando un termo por acá, lo que tenemos, y estas dos gorritas y también un ron dominicano que también estaremos sorteando. Así que, ¿cuáles son los requisitos para que ustedes puedan participar en este sorteo? Comparta esta transmisión etiquetando a APAC TV Inti Raymi RD 2024 y estaremos haciendo una lista ya con quienes estaremos sorteando esto al final de este programa. Regresamos en breves minutos. Chasnami mashiyukuna kushilla ñaktin paktallakukuna kapanchik kikinkunawan nachu ashawta rimagripanchik Mashi Diego Cando payka pushakmi kapan kay Inti Raymi República Dominicana mama llaktapi kay ña 2024 wataupa. Bienvenido, estimado Diego, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Alichishi Mashikuna y Upaychani. Muy emocionados, la verdad, agradecidos por el espacio que nos han sabido brindar aquí en La Tulpa, por APAC TV. Y pues estamos aquí para dar a conocer nuestro proyecto del Inti Raymi República Dominicana 2024. Pues bien, como ha comentado usted, Mashi, pues las fiestas del Paucar Raymi apenas terminaron y pues creo que el Inti Raymi es una de las fiestas más importantes del mundo andino. Entonces nosotros también en tierras dominicanas estamos celebrando esto y hemos venido aquí para dar a conocer todos los pormenores de esta actividad. Así es, unas grandes actividades que se vienen acercando y sobre todo con la gestión de los priostes Diego Cando y su esposa, que no recuerdo el nombre, Maritza Santillán. Maritza Santillán, se me iba el nombre también. Están realizando una gran gestión para que este año pasen de lo mejor esta festividad. Antes de hablar un poquito de la festividad, que es lo que nos gusta, a lo que se siente en estos momentos, ¿no? Quisiera saber primero, ¿de dónde es Diego? Oriundo mismo, de aquí, oriundo. ¿De dónde es Diego? Ya. Bueno, yo soy de aquí, de Otavalo, pero mis padres, pues mi papá, don José Antonio Cando, es de la comunidad de Agato, y mi madre, la señora Rosa Elena Velázquez, es de la comunidad de Pucará de Velázquez. O sea, ahí estamos bien ligaditos. ¿Y usted a qué edad ya va a República Dominicana? Recuerdo nosotros que tuvimos que emigrar a República Dominicana cuando exactamente yo tenía 13 años. 13 añitos, y a partir de los 13 años ya se quedó ahí o estaba entre que viene y al principio, sí, al principio tal vez 5 años no pudimos retornar por cuestiones de ir estabilizándonos un poco allá en el país, pero después de unos 5 o 6 años tuvimos la oportunidad de volver a nuestras tierras y gracias a Dios a partir de ahí pues nos hemos mantenido siempre yendo y regresando y pues de alguna manera de estar conectados con nuestra tierra. Con la tierrita que les vio nacer y que a veces siempre se extraña estando en otros países, ¿no? Y justamente cuando usted llegó a República Dominicana, decía cuando tenía 13 años usted, ¿no? De pronto recuerda si ya se hacía el Inti Raymi ahí o por lo menos se bailaba, se organizaba algo el Inti Raymi. Realmente no conozco y no tengo memoria de que hayamos celebrado ese tipo de festividades por allá. Sí, lo que le puedo comentar, Mashi, es que a partir del año 2010, pues precisamente mi hermana mayor, la señora Fabiola Cando, con mi cuñado Luis Campo, tuvo una iniciativa muy interesante de hacer esta actividad y creo que realmente en el año 2010 fue donde nosotros realmente le dimos iniciación a esto de mantener nuestra cultura del Inti Raymi en otras tierras. ¿Cómo nace esa idea y por qué la importancia de pronto de hacer una festividad que es de aquí? Bueno, digamos, de ciertos países de la región andina, ¿no? Pero también llevarla hasta Centroamérica, una isla, ¿no? A lo que es República Dominicana, al Caribe. Sí, yo pienso que lo interesante de esto es el aspecto deportivo. Usted sabe que los otavaleños, los indígenas, siempre hemos tenido ese afán de compartir en espacios deportivos como el fútbol, el voleibol.
Y entonces entiendo que mi cuñado y mi hermana pues siempre tenían ese apego de jugar el fútbol. Entonces la iniciativa yo entiendo que fue cuando ellos quisieron y tuvieron el interés de hacer un campeonato donde invitaron a todos los compañeros otaveños que en ese tiempo estaban por allá. Y ahí nace, entonces parece que se les ocurrió de por qué en la premiación no podemos bailar, ¿no? Podemos invitar a algunos machis que sepan entonar algunos instrumentos. Y se dio en ese espacio. Eso ya nace a partir de 2010 y que eso ya se ha venido organizando ya hasta este año, en 2024, que ya serían 14 años de trayectoria de lo que es el Inti Raymi en el Caribe, allá en República Dominicana. Amigos, amigas, estamos conversando sobre lo que será el Inti Raymi en República Dominicana y también el Pushak, el Prioste de este año, nos ha traído unas sorpresitas, unos regalos, ¿no? Para ustedes, para que se sientan más cercanos al Inti Raymi, ¿no? Por acá vamos a sortear un termito muy bonito con el loguito de lo que es Inti Raymi. Por acá, algo que veía curioso es: en Dominicana estamos en zapateo, dice por ahí, en Dominicana estamos en zapateo. Esto lo vamos a estar sorteando hoy día. Asimismo también, como son estas gorritas, cualquiera de las dos, el modelo que usted quiera, y me imagino que es RD de República Dominicana. Correcto. ¿Cuáles son los requisitos para que usted pueda participar en este sorteo? Usted solo debe compartir esta transmisión en vivo y etiquetar tanto a APAC TV y etiquetar a Inti Raymi RD 2024. Por ahí estaremos llevando el registro y al final de este programa estaremos dando el nombre de los ganadores. Y algo más que se me olvidaba también, que no está aquí, es un ron dominicano que nos decían, ¿no?, que también vamos a estar sorteando. Entonces, son 3 regalos gracias al Prioste Diego Cando de República Dominicana del Inti Raymi 2024. Bueno, continuemos con esta hermosa charla que tenemos sobre el Inti Raymi, ¿no? Y yo que soy goloso para el Inti Raymi. Ahora ya, sí, porque cuando es Inti Raymi aquí también todo se detiene y nos vamos a bailar. Cuando ustedes están haciendo, ¿no? Usted dice que viene desde el 2010 y todo eso también. Del 2010 acá al 2024 ya pasa un gran tiempo en donde las pequeñas generaciones van creciendo de a poco, de a poco, de a poco también. Otros nacen ahí mismo también. Así es. ¿Cuál es la importancia de transmitir, transmitir esta herencia cultural a los niños también que de pronto no nacieron aquí, pero que son parte de por abuelos o por otras generaciones, ¿no? Sí, así es. Como le comentaba, pues en el 2010 se tuvo la iniciativa de empezar esta festividad andina en tierras caribeñas. Sin embargo, pues de alguna manera siempre este trabajo se fue trabajando, como usted sabe, siempre pues cada año uno puede mejorar algo, si se genera una nueva idea. Entonces, así fuimos pues participando en el 2011, en el 2012. Le comento de hecho que en el 2007 por ahí, o 2006, yo ya fui Pushak. ¿Sí? Ya yo fui Pushak. Vean nomás. Entonces, quizás no tenía tal vez el conocimiento o tal vez el arraigo de las cosas que son de nuestras raíces, ¿no? Sin embargo, tuve esta responsabilidad en esas fechas y de alguna manera pudimos también sacar adelante en ese espacio que nos tocó ser de Pushaks. Sin embargo, pues cada año hemos ido de alguna manera mejorando cada aspecto cultural, ya sea de baile, deportivo, de compartir con la comunidad, o sea, siempre hemos ido de alguna manera mejorando. Sin embargo, gracias a Dios, pues tuvimos la oportunidad de que en el año 2023, básicamente el año pasado, pues siempre estábamos pues pasando la batuta a las mismas familias que están radicadas en República Dominicana. Entonces, el 2023 le tocó a un familiar mío, que es mi tío de nombre José Miguel Cando, y pues él pienso que le dio un giro a todo esto, porque le dio de alguna manera más formalidad, le dio más énfasis a lo que es la cultura, y sobre todo porque nos sorprendió con la importación, diría yo, de un grupo ecuatoriano de aquí de la tierra, el grupo Mana Maimanda, a quienes pues de todo corazón les mandamos un inmenso saludo. A los Imatapá, San Palomas, Olas, Mana Maimanda, como siempre, presente en las festividades. Así es. Entonces, esto nos dio la posibilidad a nosotros, a todos los machis que estamos por allá, de
de tener un ambiente de diversión, de disfrute, porque regularmente uno hacía lo que se podía, ¿no? Con los instrumentos, uno amenizaba de alguna manera, pero en esta ocasión pues tuvimos la oportunidad y de ir a asistir a un espacio donde ya no nos fuimos con, con la preocupación de tocar nuestros instrumentos, sino que había un grupo de aquí de Otavalo que nos fuimos con el interés más de disfrutar del talento de ellos. Y eso fue lo que realmente marcó una diferencia, porque fue la primera vez en los eventos que hemos hecho allá que se llevó un grupo de aquí, un grupo ya profesional, ¿no? Entonces, después de eso, pues nos han delegado esta gran responsabilidad a nosotros y pues estamos aquí echándole todas las ganas del mundo. Entendemos que es una responsabilidad muy importante y pues a nosotros también nos ha gustado bastante la cultura, como usted comentaba ahorita, hace un momento, perdón, de que hay nuevas generaciones. Hay, por ejemplo, niños que ahora están apenas creciendo y quizás desconocen porque estamos en un ambiente muy diferente, ¿no? Y sin embargo, este tipo de actividades nos ayuda a nosotros a transmitir ese tipo de conocimientos, ese tipo de tradiciones a las nuevas generaciones, para que ellos en algún momento pues también sientan el orgullo de ser otavaleños, de ser indígenas del Ecuador, y pues también ellos pongan el interés y el empeño de seguir con nuestras tradiciones, aún estando en un espacio ajeno, aunque lo consideramos como un segundo hogar. Sin embargo, pues no es lo mismo, usted sabe que no es lo mismo, pero por lo menos celebrar este tipo de actividades para nosotros es muy gratificante porque nos hace sentir, aunque sea en ese espacio, en esos días, pues estar conectados aquí con nuestra tierra. Y justamente conectados entre todos nuestros mindalaes que están de pronto en diferentes lugares, no solo de República Dominicana, me imagino que de pronto de países vecinos por ahí o de otros países también les gusta el Inti Raymi, van a visitar, ¿no? Claro. Pero ahora, quedándome un poquito todavía en República Dominicana, ¿cómo cuántas familias quichuas se reúnen para celebrar esta gran festividad? Tenemos un estimado, según los datos de la Embajada del Ecuador en la República Dominicana, de algunos 2.400 ecuatorianos. Vean, de más. los cuales yo entiendo que según el censo que se hizo la última vez, pues yo entiendo que son como 400 otavaleños, o sea, de Imbabura, ¿no? No sé si netamente de Otavalo, pero más si sabemos de algunos 400, ahí que estuvimos zapateando bien duro el año pasado. Pero me imagino que también nosotros como quichuas también siempre hemos sido como abiertos, colaborativos, a que todos participen, todos son bienvenidos ahí, ¿no es cierto? Claro que sí, nosotros le hemos abierto las puertas de este espacio simbólico, ¿no? Para nosotros, a los hermanos dominicanos y pues ellos muy contentos, la verdad, de también, me entiendo que recibir algo, ¿no? De que ellos nos abrieron sus puertas y nosotros de alguna manera pues también le estamos brindando algo muy de nosotros. Chasami masikuna sumakta riqsinakpanchi imashinami shampashka nachu kay Inti Raymi kuna watan shampashka nachu shinarishpa chashnata kunan pachagupi kay watagupani pasanachu masi Diego Condeme pushak kapan y paytallatami ñakti tapuripanchi imashinami ashtawangarin Shinji kapanni, pero imata shinapashka piwan llankapashka kayukunata ñawpama apangapa y kay watagukuna imata tiagrin chay junio killagupi nachu. Entonces vamos a regresar luego de un breve corte comercial que ya me están diciendo por ahí, corte despacio nomás. Amigos de TikTok también, avisarles a todos, si de pronto pueden migrar a Facebook, vamos a tener un hermoso sorteo, estaremos regalando 3 premios, único requisito nada más, compartir la transmisión en Facebook, etiquetar a APAC TV y a Inti Raymi RD 2024. Saludos a todos, saludos por ahí también a RD, a la página de RD 2024, que estamos por ahí también, ¿no? Sí. Un gusto a todos, mi nombre es Edison Muenala, aquí con el prioste Diego Cando o Conde, si me equivoco. Cando. Sí, para estar en lo correcto. Bueno, regresamos luego de breves segundos nada más, vamos a nuestro primer corte comercial. Ñami chayamurkani. Shamupay mama. Shuk chalinata pamurkankichu mama. Ari, mas kapaylla. Kayka ña mawkayashka ya. Rikushun. Aligu pachama. Kaykuta papay. Pay. Vida mas kayka na kulkillachuka. Vida mas kayka shupa muchuyta yuyaspa llankaymi kan. Chaymi ñukanchik kawsay kan. Pay.
Ya nos vamos. Cuidarás la casa y harás las cosas. Otavalos llaqtayukunapa alcaldía ñukanchik llaqtakunapi, ñukanchikkunapa turistakunapapas seguridad tiachunga punllandinmi rikurianahun. Ñankunapi seguridad tiachunga patrullakuna purinahun, kati maskachinahunpas. Sinami Otavalo alcaldía ukuka suk ruraykunawan katirianahun. Tuk ukukunawanpas seguridad tiachunga ima llakiapa itiakpipas uchalla yanapangapaqmi rimarispa makipuranahun. Otavalopika tukuykunallata aliman seguro kachunmi munanchik. Tukuykunallata ñukanchik llaqtakunapika rikuriaspallami aliman seguridad tiachunga sinchichishun. Otavalo llaqtakunata rikuksamuspa pawkar raymita kawsapay. Otavalo tukuykunapa kachunga paktami kanchik. Otavalo llaqtayukunapa alcaldía. Bienvenidos nuevamente amigos, amigas, seguimos conversando con el Prioste, el Pucha, lo que es Inti Raymi República Dominicana 2024. No se olviden amigos, amigas, dejar sus consultas, comentarios, por ahí dejen sus saluditos, déjenos saber desde dónde nos están viendo o desde ya, si están alguien desde República Dominicana viéndonos, envíen sus saluditos y mencionen qué tal les parece ya las actividades que de pronto ustedes de algo ya están enterados, pero hoy nos estamos enterando de más actividad, nos estaremos enterando de las actividades que estarán realizando en junio, ¿no? Bueno, Así es. para continuar ahora sí con lo que es la organización de este evento, cuéntenos, ¿cuál ha sido la gestión que usted ha estado realizando para que se dé el Inti Raymi en República Dominicana y cuándo serán las fechas exactas que se estarán realizando esta festividad? Bien, bueno pues tenemos ya planificado ejecutar este proyecto del Inti Raymi RD 2024 los días, como aquí puede ver, el 7, 8 y 9 de junio. Entonces, tenemos, como le digo, en esta ocasión, pues, hemos creado un eslogan, como puede apreciar en pantalla, dice, en Dominicana, tamo en zapateo. Hemos querido crear este eslogan, ya que de alguna manera cuando uno va a otros países, pues va adoptando el lenguaje, la cultura, ese tipo de amenidades que uno aprende en el país. Entonces, esta palabra representa como el zapateo, ¿no? El tushui, pero bien al estilo como dominicano, porque dice, estamos en zapateo, quiere decir como estamos en baile, estamos en golpear el piso. Entonces, allá el dominicano entiendo que se va a familiarizar con esta palabra, porque va a decir, estamos en zapateo, o sea, lo van a entender rápido, es un baile básicamente de golpear el piso. Sin embargo, sí tenemos planificado hacer los 3 días que le comento, pues como en toda actividad, pues tenemos actividades gastronómicas, culturales, deportivas, artísticas, y en este año pues lo que más hemos querido enfatizar es en el tema de conceptos, de los significados, para que exactamente pues nuestros hermanos dominicanos que están dándonos este espacio por allá, pues entiendan de qué se trata esto, por qué lo celebramos, qué significa la chacana, qué significa el baile en círculo, qué significa realmente celebrar esta fiesta, ¿no? Entonces, a pesar de que queremos transmitir este tipo de informaciones y de conocimientos a los hermanos dominicanos, pues, como bien mencionaba Mashi Edison, también nuestra responsabilidad es de transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones. Entonces, quizás, por ejemplo, yo estoy en una etapa donde conozco algo de este tipo de temas, tópicos. Sin embargo, no tengo la capacidad de conocer a cabalidad todos estos conceptos. Entonces, entendemos que mediante estas actividades tradicionales nosotros podemos pasarle ese tipo de conocimientos y enseñarle a los mismos ecuatorianos que no han nacido aquí, que están nacidos por allá, que desconocen de sus raíces y de sus orígenes, pues conocer y aprender para que nunca se olviden. Eso es lo importante. En el marco, dentro de estos días, ¿no? El 7, 8 y 9 de junio, me decían, ¿no?
Bueno, no sé cómo funcionará la dinámica, más bien para que nos explique ahí, ¿no? Bueno, nosotros como siempre iniciamos con el arma y tuta. Allá se lo hace, ¿dónde se lo hace? Porque le comento así, así nomás, porque nosotros igual, bueno, pasamos en un paro en el 2022, si mal no recuerdo, y justo estábamos en las fechas de Inti Raymi. Y bueno, como nosotros también arraigados un poco a la cultura, a lo que es la festividad del Inti Raymi, como allá no teníamos, como decir, una vertiente sagrada, como se dice, ¿no? Solo teníamos, estábamos ahí resguardados en una escuela cristiana. Ahí con unos compañeros solo nos levantamos y dijimos, vamos al lavadero nomás, ¿dónde está ahí? Y dijimos, ya, vamos ahí. Solo abrimos la llavecita con el agua a medianoche. Algunos que sí estaban, disculpando la palabra que voy a decir, pero estaban con el tabaco, todo eso, y estábamos ahí. Y ahí, como había las ramas del eucalipto, sobre todo, con eso no estábamos así. No sé cómo funciona. Y eso que estamos aquí cerquita, no sé cómo funcionará. Sí, como usted acaba de mencionar, pues realmente los espacios de allá son muy diferentes, ¿no? Nosotros quizás nos vemos en la obligación, vamos a decirlo así, de quizás buscar un espacio de playa, ¿no? Por el tema de que estamos en una isla. Sin embargo, pues sí tenemos precisamente el día viernes, tenemos el tema del arma y tuta. Entonces sí estamos buscando toda la indumentaria y quizás el espacio más adecuado para poder llevar a cabo esto de la manera más simbólica y conceptual posible. Y el viernes precisamente es donde haremos esta celebración del arma y tuta, donde también tendremos la participación del Taitayacha Oscar Santillán, que estará participando con nosotros. También le mando muchos saludos al señor Oscar. Estaremos contando con la participación y la presencia de él para que él con sus conocimientos pues nos pueda, no solamente a la comunidad, sino también al pueblo dominicano, de que sepa y conozca de una fuente de primera mano y de realmente de un conocimiento profesional, de qué se trata cada una de este tipo de actividades. Y estas actividades, no sé si ya tienen un lugar específico donde se van a realizar, bueno, aparte de lo que es el arma y tuta, los otros días, ¿sí ya tienen un lugar específico o van como rondando los lugares también? Los lugares realmente estamos en el proceso de ubicar, que gracias también de antemano a la Embajada de República de Ecuador allá en Dominicana, estamos gestionando a través de ellos un espacio simbólico de Dominicana para poder celebrar estas tres actividades. La parte cultural y conceptual, que sería el día viernes, la parte artística y del compartir con todos los machis por allá, el día sábado 8, y el domingo 9, pues ya tendríamos el Hatuntushi, como dicen, pues para allá lo que se va a proceder al entregar el tema del prioste al nuevo prioste, el tema del mandato para el 2025. Entonces sí tenemos estos 3 días de actividad y la hemos organizado de una manera tal de que cada cosa pues vaya en el orden logístico para que al fin de cabo empecemos con un pie derecho pues y también salgamos airosos de esta actividad. Sí, justo, y algo que se ve, justo lo que estamos mirando en pantallas, ¿no? Algo hermoso que se ve siempre es la conservación de la vestimenta quichua, más que todo en las mujeres y la participación de ellas también. ¿Cómo es la organización y la participación de las mujeres? Porque a pesar de que es una fiesta en donde los hombres casi más están bailando, los hombres están tocando, la mujer también juega un rol súper importante en esta festividad. ¿Cómo es la participación de la mujer en estas festividades? Claro, hemos tenido, gracias a Dios, en los años pasados, pues un apoyo muy importante de las guarmis, pues en el tema de hacer la pambamesa, en el tema de presentar danza, en el tema también deportivo, por ejemplo, siempre se propone una ñusta, una reina para cada equipo. Entonces, la verdad que siempre han estado presentes y nosotros también pues hemos tenido siempre el interés de que ellas participen y disfruten, ¿no? Al igual que nosotros, quizás no es lo mismo porque no hemos tenido la oportunidad, como he visto en otros países, donde las guarmis sí participan con instrumentos. No sé si este año tendremos una sorpresa o alguna novedad tocando el rondín. Ya esté afinando el rondín o alguna flauta, pero sí, siempre hemos entendido la importancia de las mujeres en este tema y pues la importancia es la equidad, ¿no? De mantener siempre el disfrute de ambos sexos, la verdad. Y justamente su esposa también creo que es su mano derecha quien estará, creo que a cargo también de organizando la participación de las mujeres, porque he visto o estaba viendo por ahí unos videos del 2023
que están llegando como con los medianos, Eso. toda esa cuestión logística. Claro, porque usted sabe que tenemos que preparar la actividad para seleccionar al nuevo Pushak y siempre se entra pues con los medianos, igual por ejemplo para la entrega de los castillos. Entonces las Warmis, las mujercitas siempre están apoyando en ese sentido y realmente es un trabajo complementario en el que nos hemos apoyado todos, adultos, mayores, niños y lo importante de ahora es la integración de que todos entendamos que es una fiesta para todos, es una fiesta simbólica, cultural, histórica para nosotros y hay que aportar todos de alguna manera. Así es, aportar todos de alguna manera y llevar nuestras tradiciones, o bueno, aunque ya se están dando en diferentes países, pero siempre estar presente con nuestras tradiciones en el lugar que estemos y vemos que año tras año se van realizando más, sobre todo lo que es el Inti Raymi en diferentes países. Y justamente creo que el Paucar se celebró en República Dominicana este año, ¿era? Bueno, No, en Chile. creo que fue en Chile. Sí, En porque Chile. el Paucar también ya se va trascendiendo fronteras de aquí del Ecuador también. Amigos, amigas, así estamos conversando con Diego Cando. Cando. Se me va el nombre, se me va el apellido. Recordarles, amigos, amigas, estamos ya a breves minutos nada más de sortear estos objetos que tenemos por aquí. Un termo, una de las dos gorritas, el ganador que escoja, solo tienen que compartir la transmisión en vivo, como bien decía, y estar etiquetando a APAC TV Inti Raymi RD 2024. Y además de una bebida también que decía, una bebida tradicional de República Dominicana. Y en cuanto a la organización de lo que es la parte deportiva en el evento deportivo, ¿qué deportes nomás hacen y cómo se unen los equipos ahí para participar? Claro. Al igual que quizás en todos los países, en la isla de República Dominicana tenemos la parte norte, la céntrica, la sur y así. Entonces, los machis y otavaleños estamos así ubicados en diferentes áreas. Entonces, lo que hemos visto en años anteriores es que, por ejemplo, la parte del norte se enfrenta con la parte del sur y luego enfrentan a los de la capital, que es básicamente Santo Domingo, el centro de eso. Entonces, en cada sección del país que hay machis, pues han hecho sus equipos, sus grupos. Entonces, ahí ellos participan y creo que este año contaremos con la inscripción. No somos tantos machis, no como en otros países, pero este año parece que tenemos la participación de 4 equipos y pues la intención es que ellos trabajen en ese espacio deportivo y también habrán premiaciones pues con sus copas, sus medallas, inclusive un tema del aspecto económico, pero por el momento solamente estamos en este proceso, el tema del fútbol. Lo del vóley, eso me parece que es algo ya más de cotidianidad, que lo hacen todos los fines de semana los tíos, pero por esta ocasión, pues por el momento tenemos pautado solamente lo del fútbol. Así es, así que pilas, desde ya armen los equipos para que vayan participando en estas festividades y pasen momentos de felicidad, momentos armónicos, momentos de cultura, tradición, llevando nuestras herencias culturales a los diferentes países, ¿no? Vamos a leer unos comentarios que tenemos por acá. Nos dice Luis Tarquino Ajaví, saludos desde Bogotá, Colombia, de parte de la familia Ajaví Cortés. Porfa, espero que se acuerde de uno que yo estuve en República Dominicana, nos dicen por allá. Muchas gracias a esos comentarios. Por aquí nos dicen éxitos en lo que están organizando, muchas gracias. Bueno, por acá nos preguntaban en qué lugar específico se va a desarrollar. Bueno, nos decía que el lugar específico lo están buscando, ¿no? Estamos buscando ahora, pero va a ser en Santo Domingo, que es la capital de República Dominicana. Ya saben, primer punto, Santo Domingo. De lugar específico ya lo estará dando. Más que todo estar atento a la página de Inti Raymi RD, ¿no? Tenemos planificado hacer el lanzamiento ya oficial del Inti Raymi, precisamente en la Embajada de la República del Ecuador, allá en República Dominicana. Y ahí sí vamos a dar todos los pormenores, las actividades, los días, los horarios, los lugares, todos los detalles los vamos a dar en ese lanzamiento. Una gran labor y una gran gestión que está llevando Diego Cando, que es cabeza malita, Cando. Por aquí más salitos dice, felicitaciones que lleven esta celebración a territorios extranjeros. Así es, muchas felicitaciones de nuestra parte también. Segundo, Inlago Kevin, felicitaciones por seguir las costumbres ancestrales donde quiera que nos encontremos. Estos son nuestras
Un abrazo, machis, dice, refiriéndose a las costumbres y tradiciones. Y algo que siempre ha pasado, ¿no? Bueno, desde nuestra parte sabemos que lo disfrutamos, pasamos bien, sabemos un poco por qué lo bailamos también. ¿Cómo es la aceptación del otro, digamos en este caso del republicano? ¿Cómo es la aceptación? ¿Qué dicen ellos? Sí, sí, eso es un tema bastante jocoso, la verdad, porque quizás al tener el desconocimiento, ¿no? Como le comentaba antes, pues quizás hasta nuestros propios machis tal vez no conocen parte de estos temas conceptuales. Sin embargo, el dominicano se caracteriza por ser una persona muy alegre, divertida, extrovertida, con miras a disfrutar la vida a pesar de las condiciones o situaciones que se tenga. Entonces, ellos ven de muy buenos ojos el tema de que nosotros en esa noche, pues, desbordamos nuestra energía bailando en círculo, pero claro, tienen la curiosidad, ¿no? Tienen la curiosidad de que por qué hacen esto. Sin embargo, yo pienso que al ellos ser alegres, al ser unas personas así siempre positivas, pues de alguna manera ellos como que se adentran a nosotros porque se sienten identificados con esa energía, porque usted sabe que en el Inti Raymi no es de estar quietito, ¿no? Ahí es para zapatear, gritar y golpear el piso con todas las energías que se puede. Entonces, pienso que tienen una muy buena aceptación en los años que han estado participando con nosotros, pero este año la idea es de integrarlos también a ellos, porque ahora quizás nos ven como visitantes solamente, pero ahora queremos de alguna manera, de hecho, ahí creo que hay una danza donde van a participar algunas chicas dominicanas que estarán haciendo nuestros pasitos de aquí de Otavalo, o sea que poco a poco entiendo que la cultura se va a ir entrelazando y pues ellos de alguna manera pues van a tener el conocimiento y la información de por qué nosotros realizamos este tipo de actividades. Así es, y totalmente invitados, esto es una fiesta abierta, así que invitados todos a participar. Y si de aquí quieren ir, aunque me imagino que alguien haya ido de aquí a disfrutar la República Dominicana, o de otros países también, o de qué países nomás de pronto han llegado. Sí, sí, bueno, el año pasado entiendo que nos estuvieron visitando desde Estados Unidos, algunos machis, de aquí de Ecuador también se fueron, de Aruba se fueron unos machis también, y este año pues me han comentado a mí de que tienen la intención de ir a visitar tierras dominicanas y sobre todo para ir a apoyarnos en este tema del Inti Raymi. Entonces puede ser que este año tengamos una asistencia masiva de parte de nosotros los otavareños que estamos alrededor del mundo. Y como bien digo, la invitación está desde ya hecha para que vayan, participen y disfruten de lo que será el Inti Raymi en República Dominicana. 7, 8 y 9 de junio, amigos, amigas. Ahora sí, última oportunidad para los que estaban de pronto recién acercándose a la transmisión en vivo. Estaremos sorteando en breves minuticos nada más este termo, una de las 2 gorras y una bebida tradicional que nos ha traído desde República Dominicana. Único requisito, compartir la transmisión en vivo, etiquetar a APAC TV y RD República RD, Inti Raymi RD 2024. Entonces, desde ya solo vamos a leer los comentarios que tenemos por acá y con una invitación y unos números que nos dé acá el compañero, vamos a saber. Por ahí me chismean nomás cuáles son los nombres, que no tengo un apuntador por aquí, pero por ahí me avisan nomás. Por último, vamos a dar lectura a los últimos comentarios y estaremos dando paso al sorteo. Dice por acá, Janet CM, saludos desde Nueva York. Dice Carlos Picuasi, saludos desde República Dominicana y éxitos a los Pushaks, ya alistando el churro para zapatear. Ah, sí, está hablando del churro ahorita que me acuerdo. Algo curioso o algo tradicional que sabe ser aquí, ¿no? ¿Ya? Allá hay el cuy. Mire, el cuy allá es una mascota. No es tan común, la verdad, pero de hecho hay un compañero, un machi otavaleño, de su nombre es Suma Córdoba. Él tiene en la parte norte, me han dicho, la verdad, yo no he visto, pero me han dicho que él está en ese proceso de hacer un criadero de cuis y que de hecho está pensando en este proceso de comercializarlo inclusive. O sea que esa parte de la gastronómica ya la tenemos cubierta por ahí. Y la chicha, que también es súper parte fundamental, claro, una bebida esencial de lo que es el Sí, sí, sí. Como le comentaba el día viernes, en la cuestión del arma y tuta, pues tenemos la intención de dar a degustar esta bebida nuestra. Y sí, tenemos en ese sentido una ventaja, porque por ejemplo, sí podemos llevar de aquí lo que es el chulpi, el maíz, no hay ningún tipo de obstáculo para eso, gracias a Dios.
y entonces sí, también tendremos la bebida nuestra por allá. Entonces posiblemente a los que les encanta el cuy como a yo, también puedan disfrutar, como a mí, también puedan disfrutar allá en República Dominicana. Y la chichita también, una bebida esencial y principal dentro de estas festividades. Seguimos con los comentarios. Dice: Israel se ve, el fútbol va a estar con emoticones de fuego, nos manda, o sea, el fútbol va a estar a fuego, dicen por allí. A fuego. Neida Ruiz, saluditos desde Bolivia, vean nomás, desde Bolivia nos van saludando ya. Carlos Apicuasi, te esperamos, estimado, que pa' junio llega el goleador, dijeron, dice, vea, contratados creo que van a llevar ahí. Ya se están equipando entonces. Por ahí dijo Israel CB, nos sigue comentando, dice, tengo a mi hijo representándome, dice, ¿algún conocido? Sí, de hecho es mi primo. Ah, es mi primo, radica en los Estados Unidos y pues su hijito está allá en República Dominicana y le gusta el deporte. Entiendo que le está mandando desde ya su apoyo para que participe en esta actividad. Kaya Canticowi nos dice felicidades y éxitos, nos dice, muchas gracias. Giovanni Tich, saludos Machis Apac TV en Nueva York. Se llama el cuy cobaya, el cobaya dice, al cuy, ¿no? En Nueva York se llama cobaya, nos dicen. Pauca Raimi Santiago de Chile también 2024 ya saludando, dice, ya. Saluditos, dice por acá, vean nomás. Gracias, ya gracias. Se van activando este Inti Raimi 2024. Chiquillucuna, changuichu. Dice Sumac Yari Cachimuel de los Nin, saluditos desde Huachalado, que bestia dirá, saluditos a Monse por allá. Y César Santa, muchos éxitos, Machi Diego. Estamos en Zapateo, República Dominicana. Ese es el eslogan que están manejando, ¿no? Y bueno, por acá, los que se perdieron. Tenemos una lista ya de lo que nos están pasando. Tenemos una lista más por allá que nos pasen. Compañero, por último, coméntenos cuál es la importancia de que esto se vaya realizando en diferentes países. Y de pasito, la invitación ya por último venir con el sorteo. Claro. Bueno, realmente yo exhorto a todos los machis que estamos como Mindalayes en cualquier parte del mundo, pues a que de alguna manera, si tenemos la oportunidad de mantener nuestra cultura, nuestra tradición viva, siempre que haya espacio y oportunidad con el respeto que se merecen los países donde hemos llegado, pues que podamos celebrar, que podamos compartir con la comunidad, que no nos olvidemos de nuestras raíces y que mantengamos siempre llevando hacia adelante nuestras tradiciones. Les extiendo una gran invitación a todos los machis que nos están viendo por esta plataforma, por la plataforma de nosotros, y también pues que si de alguna manera puedan participar y puedan acompañarnos, nosotros muy agradecidos de todo corazón para que nos visiten en la isla y sobre todo disfruten del Inti Raymi de República Dominicana y como su nombre lo dice, pues estará bien cargado de energía. Por eso es que decimos que en Dominicana estamos en Zapateo. En Dominicana estamos en Zapateo. Por favor, si me ayudan con un esferito también para no confundirnos. Por aquí, acá, van a ver la magia que estamos haciendo en otras cámaras para que nos pasen estos papelitos. Un esferito para apuntar los números, porque no sé con qué número vamos a dejar los participantes. Tenemos, a ver, son 14, son 15, está 16, son 17, 18, 19 y con 20 participantes estamos cerrando. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y aquí de estas cámaras haciendo todo lo posible para que ustedes participen. Muchas gracias allá a las compas de producción también que estaban atentos a quienes transmitían. Y gracias al Pushak de lo que es el Inti Raymi de República Dominicana 2024 también, que nos ha traído estos premios, ¿no?, para poder sortearlos. Dice... y 50 estrellitas nos regalaron por ahí. Muchas gracias. Thank you very much. Bueno, aquí tenemos 20 participantes y creo que alcanzamos a hacer al tercero de cada uno, ¿no? Está bien. Para que por lo menos salgan anulados, como quien dice. Bueno, entonces tenemos 20 participantes. Muchas gracias a todos quienes estaban con nosotros. Recuerden, vamos a sortear el termo. Una de las dos gorritas para el ganador puede elegir el color. Y también una bebida tradicional de lo que es de República Dominicana, un ron, nos decía. Un ron. Ajá. Entonces, díganos, el primer anulado del 1 al 20, vamos con el termo primero. Uy, vamos a anular al 15. Vamos a ver quién es el 15. Disculpe. Disculparás 15 y justo que nos mandabas saluditos.
el Sumac Yari Cachimuel dirá Oh. allá, Monse, anulado, el primer anulado. Vamos con el Disculpas a segundo. mi amigo Sumac. Vamos Saludo con el para segundo anulado para el sorteo del termo que estamos haciendo ahorita, del 1 al 20, todos. omitiendo el 15. Vamos con el 3 para ya me ¡Uh! estoy sintiendo mal ya. Giovanni Sánchez, anulado. Gracias por participar, siga participando. Ay, ay, Ahora ay. sí, vamos con el premiado del 1 al 20, nuevamente un numerito, Del por 1 al favor. 20, wow. Vamos a darle el número ganador al 10. Número 10, número 10. Por aquí anotemos para no olvidarnos. Ganador, Segundo Inlago. Segundo Inlago es el ganador de este hermoso termo. Y muy bonito, el logo también muy bonito, un bonito material. Sí, muy y hasta bueno. mientras, vean nomás, ¿cuál es el significado? Aunque veo por ahí la playa, todo eso, por ahí. Bueno, este termo realmente es muy interesante porque puede conservar el líquido si está frío, frío y si está caliente, pues caliente. Es un termo de muy buena calidad. El logo de nosotros básicamente, como puede observar, tiene aquí como puede observar aquí en el diseño, pues está el Ayauma, donde tenemos, a ver si se puede ver. Acá para que le enfoque, Tal vez porque si nos aquí puede- eso ahí. eso también más. Bueno, ahí tenemos el Ayauma, pues, con los colores integrados del Ecuador, con los de República Dominicana, tenemos bueno, el más Inti que- atrás y tenemos unas olitas del mar que representan la parte caribeña. Sí, puede ver también detrás tenemos un atardecer con las palmeritas y las banderas de los dos países arriba y abajo también tenemos pues algunos maíces, o sea, está integrado todo lo que es lo nuestro también con la parte caribeña. Entonces, lo importante, como usted sabe, estamos tratando de enlazar estas dos culturas y ahí creo que hemos representado de manera muy importante este concepto. Así es, en Dominicana Estamos estamos en en zapateo y aquí ya estamos en sorteo también, amigos, amigas. A ver, al compañero Segundo Inlago, para recibir su premio, por favor, para que se comunique a los números del Facebook de APAC TV que están en nuestra portada, se puede comunicar. Muchas gracias por estar con nosotros y se lleva este hermoso termo. Ahora sí, vamos con la gorrita, una de las dos, el ganador puede elegir. Segundo Inlago se llevó el primer premio, que era el termo. Ahora sí, por favor, nuevamente 3 numeritos y al tercero le hacemos el Ay, ay, anulado. ay. A ver, vamos a ver. Ay. Ya no podemos con el 15, ya no podemos con el 3 y ya no podemos con el 10. Ya, pues ay, que me perdone, ¿no? Pero vamos a eliminar al 7. Vamos al número de la suerte, saben decirlo. Vamos eliminando. Muchas gracias por participar, Carlos Apicuasi. Muchas gracias por la participación. Nuestro Hasta amigo. la próxima. Nuestro amigo, saludos. Saluditos, saluditos. Un numerito más, por favor, otro numerito. Ok, aquí vámonos con el 1. Vámonos con el 1, el primerito, chut. Luis Tarquino a Javi. Chao, lo siento mucho, pero muchas gracias por participar, muchas gracias por participar. Ahora sí, vamos a ver quién es el ganador de una de estas dos gorritas. A ver, Ya. el número Vamos premiado. con el 12. Número 12. Casa Museo Tucunahua, no sé por dónde será, pero bueno, ahí se van contactando a los números de nuestra red social que está en la portada. Casa Museo Tucunahua se hace acreedor a una de estas dos gorritas que tenemos por aquí, sea de la color roja o sea la color negra, ¿no? Ya. Casa Tucunahua. Ahora sí, voy a anotar por aquí, se nos vaya a perder luego. Muchas gracias, Casa Museo Tucunahua, por participar. Ahora sí, el último, el que no está aquí, pero sabemos que es súper bueno, una bebida tradicional desde República Dominicana. Ahora sí, los últimos 3 numeritos, don Diego. A ver, vamos a eliminar primero, ¿no? Vamos a eliminar los primeros 2. Vamos a eliminar el 2. El 2 dice, se fue Viciarte. Muchas gracias por participar, se fue Viciarte, muchas gracias. Ya. Y el 15. El 15, ya está, Ya Sumac se fue. ya se fue. Oye, 2 veces le quiero Ay, eliminar pobre. a Sumac. Vamos a eliminar entonces el 8. Vamos eliminando el 8. Neida Ruiz, muchas gracias por participar. Ahora sí, el premiado, amigos, amigas, el premiado. Vamos a ver con cuál nos vamos con el ganador. Sería entonces el número ganador, el 6. El número 6.
Marco Alba por acá, Marco Alba, muchas gracias por participar, así que usted se hace acreedor a una bebida tradicional de lo que es de la República Dominicana, gracias al Pusac, Diego Conde, ¿no? Vamos a ver por acá que tenemos comentarios también, a ver si de pronto alguien se ha manifestado, uno de los ganadores. Dice por acá, a ver, por acá, por donde me quedé, a ver si aparece alguien. Sí, Saburga, éxitos, espero poder visitarlos, muchas gracias. Segundo en Lago, justo, vea, el ganador, segundo en Lago, gracias, dice. Luigi Isa, porfa, saludos a todos, no sé de qué dice, pero bueno, saluditos. Segundo en Lago, muy amable, ¿dónde lo retiro? Usted puede acercarse de pronto también acá a las oficinas de APAC TV, que esto ya le dejaremos aquí, ¿no? Claro que sí. Esto ya se quedará aquí, usted puede acercarse a las oficinas de APAC TV, está aquí en Otavalo, en la dirección Sucre, entre Olmedo y Piedrahíta. Dice por acá, Imanaya Mashi, saludos desde Angochagua, solitos hasta Angochagua. Y segundo en Lago, dice, muchas gracias, igual suerte a todos, nos dice por acá. Muchas gracias, don Diego, por traernos todo esto, hacer un momento participativo para todos quienes nos están viendo también. Ahora sí, por último, la última invitación para que participen en esta festividad. Claro, sí, les reitero primeramente mi agradecimiento a ustedes, Mashis, por abrirnos este espacio. Es muy importante para nosotros tener estos espacios para poder difundir la programación de nuestro Inti Raymi en República Dominicana y a la vez pues a todos los que nos están viendo online o en cualquier vía de las plataformas, que sigan la plataforma del Inti Raymi República Dominicana 2024 para que puedan enterarse de todas las actividades que tendremos como culturales, artísticas, gastronómicas y deportivas, y sobre todo pues a toda la comunidad de ecuatorianos allá en República Dominicana. Estamos difundiendo nuestra actividad por aquí, por tierras del Ecuador, y están todos cordialmente invitados, por favor asistan. Esta es una fiesta para todos y de todos, y nosotros con mucho gusto y con los brazos abiertos los esperaremos. Arima shiyukuna y pachapanchi ñukanchiwa kay pachawkunapi pacta kaskamana chashlata convidapanchi mashiyukuna shuk mashiyukuna de pronto kaypi kakpi chashlata pristikuna kakpika sampangichi kikinkunapas pongo paskaria mikapashun kikinkunapas imashinami shuk mama llaktakunapi kasna raymikunata viñachispa kapangichi ñukanchipa sapi kawsakuynatapas apaspa nachu shuk mama llaktakunaman. Muchas gracias a todos, a todas por estar con nosotros. Esto es La Tulpa. No se olvide de visitar, como siempre digo, o suscribirse también al canal de YouTube APAC Otavalo, también al canal de YouTube APAC TV. También estamos en TikTok, Instagram y también visiten nuestro sitio web apac.tv. Muchas gracias a todos, muchas gracias compañero Diego, muchas gracias a todo el equipo de producción también y a todos quienes nos están viendo. Hasta la próxima. Otavalo llaqtayukunapa alcaldía ñukanchik llaqtakunapi ñukanchikkunapa turistakunapapas seguridad tiachunga punllantinmi rikurianajun. Ñankunapi seguridad tiachunga patrullakuna purinajun kati maskachinajunpas. Sinami Otavalo alcaldía ukuka shuk ruraykunawan katirianajun. Shuk ukukunawanpas seguridad tiachunga ima llakia paitiakpipas uchalla yanapangapanmi rimarispa makipuranajun. Otavalopika tukuykunallata aliman seguro kachunmi munanchik. Tukuykunallata ñukanchik llaqtakunapika rikuriaspallami aliman seguridad tiachunga sinchichishun. Otavalo llaqtakunata rikuksamuspa pawkar raymita kawsapay. Otavalo tukuykunapa kachunga paktami kanchik. Otavalo llaqtayukunapa alcaldía.